Hola, ¿qué tal? Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial. Es la materia de Estadística Inferencial 1. Hoy vamos a ver el capítulo 1, que es Introducción a la Estadística. El capítulo 2, Resumen y Gráfica de Datos. Presenta su servidor Rafael Rodríguez López. Esto es para la materia de Estadística Inferencial 1 con el ingeniero Juan Morales. Pues, pues la definición: datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir y presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos puntuales, personas, mediciones, etc., que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población, mientras es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. ¿Qué es el pensamiento estadístico? En general, los especialistas en estadística coinciden en que el pensamiento estadístico es bueno, aunque existen diferentes perspectivas sobre lo que realmente es un pensamiento estadístico. En esta sección describiremos el pensamiento estadístico en términos de la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes de cómo el contexto, la fuente de datos y el método de muestreo, y también para obtener conclusiones e identificar aplicaciones prácticas. El pensamiento estadístico incluye el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. También podría aplicar en el hecho de determinar si los resultados son estadísticamente significativos, como el ejemplo 7 y 8. El pensamiento estadístico va mucho más allá de la simple capacidad de calcular complejos. A través de números, ejemplos, ejercicios y análisis, este libro le ayudará a desarrollar las habilidades de pensamiento estadístico que son tan importantes para el mundo actual. Pensamiento estadístico. Este es el ejercicio 7 y dice: Super Bowl de los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Analizándolo es posible, pero muy improbable de que suceda, ¿no? El ejercicio 11 es Suprema Corte, y aquí nos dice: todos los magistrados de la Suprema Corte de los Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Es probable, pero es muy improbable que sea. Yo voy a resolver los ejercicios 19 y 23. Hay una nota importante. En los ejercicios 19 al 22, utilice los datos de la siguiente tabla. Los valores X son los pesos en libras,
de los automóviles. Los valores y son las cantidades correspondientes de combustible consumido en carretera. Esto es en millas por galón. Los valores se obtuvieron del conjunto de datos del apéndice B. Ok. El ejercicio 19. Contexto de datos. Contexto de los datos, remítase a la tabla con las mediciones de los automóviles. Cada valor X está pareado con el valor y corresponde como en la tabla 1.1 de la página 5, es decir, cada valor X está asociado con el correspondiente valor y de alguna forma significativa si los valores X y Y están apareados. Pues se muestra una tabla donde nos indica el peso de los automóviles y cantidades de combustible consumido en carretera. Por una parte está el peso en libras, por el otro está el consumo de combustible en carretera, que esto lo están aplicando con millas sobre galón. La primera pregunta que viene es: ¿tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y el valor ubicado en la misma columna? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Los valores X están pareados con los valores y no tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y el valor y se localiza en la misma columna. Los valores X corresponden a pesos en libras y los valores Y representan la cantidad de combustible consumido en millas por galón o sobre galón, de manera que la diferencia no tiene significado alguno. Ok. Viene otra nota en los ejercicios del 23 al 26 de una conclusión sobre la significancia estadística. No realice ningún cálculo formal, utilice los resultados presentados o haga juicios subjetivos acerca de estos. Ok, el 23, significancia estadística en un estudio del programa Orange para la pérdida de peso. De 40 sujetos perdieron un promedio de 3.3 libras después de 12 meses, con base a datos del Comparison of the Drug on. Es posible utilizar los métodos estadísticos para demostrar si esta dieta no tiene efecto alguno. La probabilidad de obtener esos resultados es de aproximadamente 3 en 1000. El programa Orange para la pérdida de peso tiene significancia estadística. ¿Tiene significancia práctica? No. El programa Orange de pérdida de peso es estadísticamente significativo, ya que los resultados tienen muy poca probabilidad. 3 posibilidades en 1000 de ocurrir por el azar. El programa no tiene una significancia práctica debido a que la pérdida de peso de 3.3 libras es muy pequeña. Ok, vamos en el 1.3 tipos de datos. Nota: los ejercicios 5 al 12 determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Ok, el número 5, ingreso y educación en una muestra grande de hogares. El ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados del bachillerato es de 19.856.
según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Esto es un valor estadístico. Siguiente. En los ejercicios del 13 al 20, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Ok, el ejercicio número 13, dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos, ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Hershey en New York Polity. El push button de Michael Lowe de New York Times. Este es un dato discreto. Ejercicios a resolver sería el 24 y 34. En los ejercicios 21 a 28, determine cuál de los 4 niveles de medición, que son nominal, ordinal, de intervalo o de razón, es el más adecuado para el ejercicio, ¿no? Temperaturas reales en grados Fahrenheit, como aparecen en el conjunto de datos 11 del apéndice B. Este es un nivel de medición de intervalo. Ejercicio 34. Interpretación de encuesta política para la encuesta discreta en el programa del capítulo. Suponga que se preguntó a los participantes por el partido político de su preferencia y que la respuesta se codificaron como 0 para los demócratas, 1 para los republicanos, 2 para los independientes o 3 para cualquier otra respuesta. Si se calcula el promedio o la media de las cifras y se obtiene el 0.95, ¿cómo se interpreta este valor? Ok, la mayoría de los participantes prefieren a los demócratas y republicanos, ya que la media se encuentra en ese rango. Pensamiento crítico. 7. Perfil racial. En un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupo minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Es probable que los oficiales de policía se inclinen más a detener personas minoritarias en vez de detener a personas caucásicas, por lo que indica el mayor número de multas. Ok, vamos al ejercicio número 10. Árbol de Navidad. El proveedor de servicio de Internet America All realiza una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o un artificial. All recibe 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencias en un árbol real, puesto que 4.650 representa la mayoría, que es el 66% de los 7.073 respuestas obtenidas. Podríamos incluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. En este caso sería así.
porque la preferencia hacia el árbol de Navidad natural conlleva un ambiente familiar. El árbol de Navidad natural nos ofrece cosas únicas como el aroma que indican las fechas decembrinas. Ejercicios a resolver, pues sería el 21 y 23. Ok, como nota, porcentajes. En los ejercicios del 21 al 28, responda las preguntas relacionadas con porcentajes. Ok, en el primer ejercicio, que es el A, convierta la fracción de 5 octavos a un porcentaje equivalente. En este caso vamos a multiplicar 5 octavos por 100 nos dará el porcentaje que es del 62.5%. En la 2, que es el B, convierte el 23.4% a su equivalente decimal. Ok, en este caso vamos a dividir el 23.4 sobre 100, que nos da el decimal sería del 0.234. El C, ¿cuál es el 36% de 500? Ok, el 36% sería, vamos a multiplicar 37, es una regla de 3, perdón. Vamos a multiplicar 37 por 500 entre 100 y esto nos da un resultado de 185. Ok, en la siguiente, que es la D, convierte el 0.127 a un porcentaje equivalente. En este caso también multiplicaremos que 0.127 por 100 es igual al 12.7%. Ok, pasamos a la siguiente, la 27. Porcentajes en los medios de comunicación. En New York Times Magazine es un reporte acerca de disminución de inversión occidental en Kenia incluye la siguiente afirmación. Después de años de vuelos diarios, Lufthansa y Air France suspendieron el servicio. Los pasajeros, la inversión extranjera cayó en un 500% de la década de 1990. ¿Qué es incorrecto en esta afirmación? Si la inversión extranjera se redujo en un 100%, se eliminó porque es posible que se reduzca más del 100%. 1.5. Recolección de datos muestrales. Como nota, en los ejercicios del 5 al 8, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. Ok, en la número 8, prueba de equinacia, en un estudio sobre la eficiencia de la equinacia. Incluye 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos del Efficacy and Safety of Change in Treatment of the Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, Vol. 290, el número 21.
Se trata de un experimento por administración de equinacia. ¿Ok? El 12. Puesto de revisión de sobriedad en el auto fue observado en un puesto de revisión y de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detiene y entrevistaba a cada quinto conductor. El auto fue testigo de arresto de un exalumno. Se trata de un estudio observacional. Ok, ejercicios a resolver sería el 22 y 24. Muestras sistemáticas. Un ingeniero de control de calidad selecciona cada 10 milésimo, de dulce que se produce. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple. Explique. El ingeniero está utilizando una muestra aleatoria simple, ya que selecciona un dulce de cada cierta cantidad de un mismo tamaño de la muestra al azar. Okay. Ejercicio 24. Muestras estratificada con la finalidad de realizar una prueba de brecha de género en la forma en que los ciudadanos perciben al presidente actual. Tauhins Company encuesta exactamente a 500 hombres y 500 mujeres, seleccionados al azar entre todos los adultos que viven en los Estados Unidos. Suponga que el número de hombres y mujeres adultos es el mismo. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple. Explique. Tompkins Company realiza una muestra aleatoria ya que se puede ser seleccionados de diversas edades, ya que se eligió exactamente a 500 hombres y 500 mujeres. Ok, pasamos al capítulo 2, resumen y gráfico de datos. El 2-5, pensamiento crítico, gráficos inadecuados. Concepto clave. Algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo son porque aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. En esta sección presentamos dos de los tipos más comunes de gráficas inadecuadas. Ejes sin valor a cero. Algunas gráficas son confusas porque uno o ambos ejes no inician en cero, de manera que las diferencias se exageran, tal como se observa en el ejemplo 1. ¿Ok? Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Nota. Los ejercicios 5 al 10 responde a las preguntas acerca de las gráficas. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y lo que respecta a los hombres sería de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censo de los Estados Unidos.
La gráfica hace una comparación imparcial de los datos, pues sí, porque no se tomaron en cuenta el total de población, solo una pequeña parte encuestada. La número 8, gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por los Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. Pues yo considero que los demuestra de una forma imparcial. Ejercicios a resolver, el 1 y el 2. Ok. Billetes de $1 de Washington Post Illustrated. El crecimiento del poder de compra del dólar en 5 administraciones presidenciales diferentes utilizados en 5 billetes de $1 de distintos tamaños. La época de Eisenhower estaba representada por dólar con un poder de compra de 1, y las administraciones posteriores estaban representados por billetes de $1 más pequeños. ¿Corresponde a un menor poder de compra? Pues sí. Por el valor de la moneda. El 2. Resultados de encuesta en American Online. Ocasionalmente se realiza una encuesta en línea en las que los usuarios de Internet pueden responder a una pregunta. Si se construye una gráfica para ilustrar los resultados de una encuesta como esta, y la gráfica se diseña de forma objetiva y con técnicas adecuadas. La gráfica ayudará a comprender mejor la población general. Por supuesto, siempre representar algo en gráficas, algo visual, ayuda demasiado para que la gente comprenda el tema o lo que se está midiendo. Ok, el 2.2, distribución de frecuencia. Concepto clave cuando trabajamos con grados conjuntos de datos. A menudo es útil organizarlos y resumirlos elaborando una tabla llamada distribución de frecuencia, la cual definiremos como más adelante, puesto que los programas de cómputo y las calculadoras pueden generar distribuciones de frecuencias de manera automática. Los detalles sobre una elaboración no son tan importantes como atender lo que nos dice sobre los conjuntos de datos. En particular, una distribución de frecuencia nos ayuda a entender la naturaleza de la distribución de conjunto de datos. Tabla 2.1, pulsos, latidos por minuto de hombres y mujeres. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. A listar todas las categorías junto con un número de valores de datos que hay en cada una. ¿Ok? Considere las medidas del pulso en latidos por minuto, obtenidas de una muestra aleatoria simple de 40 hombres y de otra muestra aleatoria simple de 40 mujeres. Con los resultados que se presentan en la tabla 2-1 del conjunto de datos 1 del apéndice B. El pulso es sumamente importante, ya que es muy difícil sobrevivir sin él. Los médicos utilizan el pulso para evaluar la salud de los pacientes.
Cuando el pulso tiene una frecuencia demasiado elevada o demasiado baja, esta podría indicar que existe algún problema médico. Por ejemplo, el pulso muy alto podría indicar que el paciente tiene una infección o que está deshidratado. Pues se muestran una tabla con las mediciones de pulso tanto de mujeres como de hombres, y a un lado tenemos un ejemplo de los pulsos de mujeres, que tenemos 12 mujeres que su pulso está entre el 60 al 69. 14 mujeres que está entre 70 y 79. 11 que está entre 80 y 89. Una que está entre 90 y 99. Una que está de 100 a 109. No tenemos ninguna que esté de 110 a 120. Pero tenemos una que es de 120 a 129, que esto es alto, ¿verdad? Aquí tenemos los pulsos de latidos por minuto de hombres y de mujeres. Aquí tenemos en la primera imagen tenemos una distribución de frecuencia en porcentaje de pulso de mujeres. Aquí tenemos que el mayor número está entre 74.5 o un promedio, que serían 35 mujeres. Tanto lo que representa a los hombres sería una distribución de frecuencia de pulsos. En este caso, la mayoría de los hombres tiene un pulso de 70 latidos por minuto, que en este caso la mayoría son 9. De ahí, okay. Radiación en dientes de leche. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista en las cantidades de estroncio de 90. Perdón. En milibecquerels que hay en una muestra de aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base a datos de Ann Speak, Rice Intro en -90 en US, de Manot Out. Total Evilment construye una distribución de frecuencia en 8 clases. Ok, pues aquí tenemos la radiación en dientes de leche. En las gráficas, distribución de frecuencia de radiación en dientes de leche, que es en la primera imagen. Tenemos los datos obtenidos, que es de 159, el más alto, que está entre el 12 y el 14, se podría decir que es un 13, ¿no? Distribución de frecuencias por porcentaje de radiación en dientes de leche. En este caso, ya ya está más definido, que es el 32.5%. Ok, pasamos a lo que es histograma. Concepto clave en la sección 2-2. Se presentó la distribución de frecuencia como una herramienta para determinar y resumir la distribución de un conjunto grande de datos. En esta sección se analiza una herramienta visual llamada histograma, así como su importancia para representar
y analizar datos, puesto que muchos programas estadísticos de cómputo y de calculadoras generan histogramas de forma automática. No es tan importante dominar los procedimientos mecánicos para construirlo. En cambio, debemos enfocarnos en comprender la información que nos brindan los histogramas. Esto es, un histograma nos permite analizar la forma de la distribución de los datos. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujados una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en todo lo que la escala vertical representa en frecuencias. La altura de las barras corresponde a los valores de las frecuencias. Ok, pues aquí vamos a mostrar algunos datos que se obtuvieron sobre en la primera imagen, que es de la cintura, la segunda es el brazo, el músculo y el codo, ¿no? Conjunto de datos, resultados de exámenes de salud, la edad. Está dada en años de es en estatura en pulgadas, P es en peso, libras, sin es la circunferencia de la cintura. Ok, vamos a resumir un poco. El brazo nos está hablando de las dimensiones del brazo. Todo está tomado en centímetros. Ok, perdón, no era el muy es la anchura de la muñeca, también está tomado en centímetros. El bra, que es la circunferencia del brazo. Ok, los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, National Center of the Health Institutes, this National Health and Nutrition Examine Share. Ok, gráficas de polígonos de frecuencias y frecuencias relativas. Un tipo de gráfica estadística utiliza las marcas de clase. Un polígono de frecuencia utiliza fragmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencia, tal como se observa en el ejemplo 1. Ok, el 2.4.2 gráficas de ojiva. Una ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algunos valores específicos, tal como se ilustra en el ejemplo 3. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Ok, gráfica de punto. Una gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de su dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que se representan valores iguales se apilan. Okay, gráfica. Una gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo
de una escala de valores. Los puntos se representan valores iguales o se apilan.